vamos a hacer la sección del cono, una sección parabólica. Podéis ir haciéndolo al mismo tiempo que yo, ya que vamos a ir con calma. Entonces, tenemos aquí un cono y recordamos, si el cono es circular recto, o sea que la base es una circunferencia, pues como veis, si la base es una circunferencia, cualquier plano que sea paralelo a la base provocará otra circunferencia. Vale. Luego, si hacemos un plano oblicuo, por ejemplo este que corte a todas las generatrices, tendremos una elipse. Vale. Si hacemos un plano que sea paralelo a una generatriz, tenemos la parábola. Vale. Y por último, si hacemos un plano, lo voy a poner así, lo voy a poner aparte, pero ya está lleno eso. Un plano que sea paralelo a dos generatrices, entonces tendremos la curva por aquí detrás hiperbólica, ¿vale? O sea, que tiene dos ramas, aquí y en la parte superior. Bueno, pues esas son las distintas secciones. Recordamos, plano ortogonal, circunferencia. Plano oblicuo que corta todas las generatrices, elipse. Plano que es paralelo a una generatriz, parábola. Y plano que es paralelo a dos generatrices, que podríamos coger aquí, por ejemplo, así. Pues sería, lo ponemos así, por ejemplo este plano sería paralelo a esta generatriz y la que está detrás, ¿no? Y tiene aquí una sección hiperbólica y aquí la otra rama hiperbólica, ¿vale? Bueno, pues estas son las secciones y tenemos que hacer una sección que sea paralela a una generatriz. Entonces ya dibujamos la base del cono, cogéis, por ejemplo, una circunferencia cualquiera, vamos a coger, por ejemplo, esta circunferencia, voy a coger esta. Vale. Marcáis la posición de los ejes, lo hacéis con compás, si no tenéis plantilla, y dibujáis ya directamente ahí los dos ejes. Vale. Bueno, tenemos la circunferencia. Y ahora hacemos las dos líneas ortogonales, ¿vale? La que pasa horizontal y luego la vertical, ¿vale? Bueno, ahora hacemos aquí la línea de tierra. La terminamos aquí y vamos a hacer el alzado de la figura. Luego lo construimos en 3D para ver que es cierto. Vale. Bueno, tenemos ya la circunferencia. Tenemos ahora que proyectar los puntos de los cuadrantes. Marcamos aquí los dos segmentos de la línea de tierra y ahora proyectamos los extremos del diámetro horizontal. Vale. Entonces tenemos aquí ya esto lo haremos con una línea fina, preferentemente discontinua, y aquí hacemos lo mismo. Vale. A ver, dibujando. Bueno, por último, vamos a coger, para que salga exacto, por ejemplo, 3 veces el radio, ¿vale? Y lo vamos a colocar de generatriz. Pues venga, cogemos 3 veces con el compás, cogemos esta medida y la voy a poner, por ejemplo, aquí, a partir de este punto. Entonces tengo una vez, ¿vale? 2 veces y 3 veces, ¿vale? Bueno, pues esta va a ser la generatriz del cono, ¿vale? O sea que he cogido 3 veces el radio y ahora hago este arco y entonces el vértice estará ahí, ¿vale? Entonces ya lo marco, cojo aquí el extremo, el vértice del cono que llega hasta aquí y llega hasta aquí. Vale. Bueno, tenemos ya el cono, nos lo imaginamos en 3D, podríamos doblar por aquí. Vale. Y tendríamos aquí la figura con la proyección en planta y en alzado, ¿vale? Y ahora lo vamos a cortar por un plano paralelo a esta línea. Fijaros que la generatriz esta tenéis que coger, si el radio
le vamos a llamar R. ¿Es esto? Pues entonces cogemos aquí la distancia 3R, ¿vale? Esta distancia que es en realidad la que tomamos como generatriz, ¿de acuerdo? O sea que cogeremos ese radio, lo repetimos aquí 3 veces, hacemos centro aquí y pasamos eso hasta que corte a la vertical. Y ya tenemos el cono que tiene por generatriz 3 veces el radio, ¿vale? Bueno, y ahora cogemos un punto cualquiera dentro de este radio. Podríamos cogerlo también por aquí, pero saldría muy pequeña la curva. Entonces lo voy a coger pues por aquí adentro y voy a hacer una paralela a la generatriz, ¿vale? Entonces cojo ahí la generatriz y aquí hago la sección parabólica, ¿vale? Voy a coger otro color para diferenciar, o voy a coger, a ver si tengo aquí otro color. Bueno, que sea con esto. Entonces, este es el plano de corte, ¿vale? Como veis, un plano paralelo a la generatriz y sabemos entonces que la sección va a ser parabólica, ¿vale? ¿Alguien se acuerda de alguna aplicación de la parábola o del paraboloide, que era la parábola de revolución? Pues por ejemplo los faros de los coches, las antenas parabólicas, ¿no? Son las aplicaciones más utilizadas, ¿no? Bueno, tenemos ese plano, como vemos. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba este plano? Un plano perpendicular al plano vertical, o sea, sería este realmente, este plano, ¿no? Bueno, plano proyectante vertical, ¿vale? O también llamado plano de canto. Esto hay que saberlo, pero es muy básico, saber el nombre de un plano. Vale, bueno, pues este es el plano que va a cortar a la figura, ¿de acuerdo? Y una vez que la corte vamos a batirla para obtener la verdadera medida de la misma, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, evidentemente este es el vértice de la parábola. Por ahí si nos fijamos, si cogemos un cono, a ver, no lo veo por aquí. Aquí está. Bueno, pues decía, si yo cojo un plano de corte que es paralelo a esta generatriz, ¿no? Bueno, pues aquí tendremos la parábola. Y como vemos en la parte aquí, en la parte superior, ¿no? El plano está cortando por aquí, pues este será el extremo de la parábola, ¿no? O sea que este será el vértice de la parábola, ¿vale? Entonces ya podemos nombrar vértice de la parábola, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos un punto. Lo bajamos aquí, ya sabemos que la curva pasa por ahí, pero fijaros que el plano pasa por aquí también, ¿no? Y pasa por aquí. Eso quiere decir que estos son 2 puntos de la parábola. Ya tenemos 3 puntos de la parábola. Vamos a ir nombrando punto A, punto B, y este punto que bajamos aquí ya tenemos el tercer punto, ¿vale? Y la proyección en planta de una parábola pues será otra parábola, ¿vale? En este caso, ¿no? No siempre es así, pero bueno, en este caso sí. Entonces, fijaros, si proyecto este punto con líneas discontinuas, finas, traigo aquí y tengo ahí el vértice de la parábola. Bueno, decía que bajaba una vertical por aquí hasta que corta aquí. Y este es el punto V. V es 1, V es 2, ¿vale? Bueno, pues tengo ya ahí el plano proyectante vertical, tengo los 3 puntos y ahora la curva ya sé que era algo como esto, así. Y como tiene un punto en el infinito, pues seguirá siendo una parábola también, ¿vale? Bueno, vamos a calcular otro punto. Por ejemplo, el punto que viene por esta generatriz. Fijaros que si yo hago una generatriz cualquiera, por ejemplo esta generatriz del cono, ¿vale? La voy a llamar G, su 2. Entonces, esta generatriz del cono viene, como veis,
desde este punto hasta este, ¿no? Lo veis en el alzado, ¿no? Bueno, pues la proyecto aquí en planta y la marco, ¿vale? Entonces marco esa generatriz, entonces deberé bajar este punto hasta la circunferencia. Entonces trazo ahí la vertical por ese punto y ya tengo que ese punto se proyecta aquí abajo en este punto, ¿vale? Bueno, y como la generatriz viene, según vemos aquí, del vértice a este punto, pues en planta vendrá desde el vértice a este punto. Eso quiere decir que el punto de corte aquí, que va a ser un punto de la parábola, pues necesariamente será este de aquí, ¿vale? Este es el punto de intersección y su 2 que bajaremos hasta que corte a esa generatriz. Bueno, pues ahí tenemos ya un punto de la parábola y vemos que queda exactamente aquí. Bueno, pues ya tenemos de este lado 3 puntos de la parábola. Vale. Si obtenemos aquí otro, pues ya tendremos 4 y aquí arriba los simétricos nos generarían ya la curva en su totalidad dentro de este tramo, ¿no? Entonces voy a hacer un último punto y con esto ya resuelvo, porque con estos puntos ya son suficientes. Entonces fijaros que, por ejemplo, esta generatriz viene desde este punto hasta el vértice, ¿vale? Entonces bajo ese punto aquí para representar la generatriz, bajo ese punto aquí, y fijaros que esa generatriz viene desde, como vemos aquí, está cortando aquí y viene de aquí a aquí, ¿no? Entonces visto desde arriba será desde este punto hasta este. Bueno, por lo tanto, si os fijáis, esta generatriz corta aquí al plano y por tanto ese será un punto de la intersección, ya que aquí todos estos puntos pertenecen a la sección parabólica, ¿vale? Bueno, pues ya puedo bajar este punto y tengo otro punto de la parábola, ¿vale? Con lo cual ya tengo aquí 1, 2, 3, 4. Y con 4 ya son suficientes para definir bastante bien la parábola, ¿vale? Entonces hago esta línea y vemos que corta aquí. Bueno, vemos que corta aquí y por tanto ya tengo aquí la curva que aquí saldrá tangente a esta vertical, el tramo de curva parabólica de ese cono, esa sección que viene por aquí. Y con hacer media parábola llega porque los de arriba están a igual distancia, ¿no? O sea que a igual distancia aquí arriba tendrá este punto, etcétera, ¿vale? Y ya está calculada la sección, ¿vale? En el alzado sabemos que es este trozo de aquí a aquí, podemos remarcarlo un poco más. Esta es la sección en alzado. Y en la planta, pues estos puntos que están sobre esas verticales, pues cogeremos esas distancias, esta distancia aquí, y la colocamos también en la parte superior, ya que son, ¿alguien se acuerda esta propiedad que estoy utilizando? De medidas iguales respecto a un eje, ¿cómo se llamaba esta transformación? ¿Cómo se llamaría? Si yo tengo un eje y tengo aquí un trozo de curva y tengo esta línea y lo que cojo es una distancia igual. Para hacer esto, ¿qué transformación era esta? O sea, un punto y respecto a un eje, distancias iguales. Otro punto, a esta distancia, vuelvo a coger la misma distancia y así voy haciendo este tramo, aquí lo duplico. Y esto es una simetría. Bueno, pues esto hay que saber utilizarlo y hay que conocerlo, porque todo el mundo debe saber lo que es una figura simétrica. Bueno, entonces decía, cogí esa distancia y ya tenemos aquí el punto duplicado sobre esta línea y lo mismo con este, con lo cual ya tengo ahí toda la sección parabólica, ¿vale? Bueno, pues ya tengo la sección, ya la puedo abatir, puedo obtenerla ya en verdadera forma. El rayado me exigen que lo haga a 45 grados. Eso quiere decir que vamos a hacer, por ejemplo, aquí una horizontal. Si hago aquí una línea a 45 grados, pues el rayado debería ser paralelo siempre a esa línea, ¿vale? Entonces lo hacemos con líneas finas continuas y marcamos aquí esto que significa que es una sección, ¿vale? Lógicamente es una sección imaginaria, no existe,
Por eso la marcamos con rayado, porque si realmente estuviera cortada la pieza, ya tendría ahí directamente el corte, ¿no? Pero la sección es un artificio matemático, ¿no? Normalmente para entender cómo es una pieza, ¿vale? Siempre a 45 respecto a la horizontal, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a hacer el desarrollo y vamos a hacer también... Vamos a hacer la curva en verdadera forma, ¿vale? Entonces, la curva en verdadera forma la vamos a girar hacia aquí. Entonces, cogemos el compás y cogemos esos puntos que tenemos ahí. Vamos a coger este punto que es el que calculamos, este y este, ¿vale? Entonces, hacemos centro aquí y hacemos esos 3 arcos. Entonces, cojo aquí, hago el primer arco y lo traigo aquí. Así se hacía el abatimiento de un plano de canto, ¿vale? Luego cojo el siguiente punto, hago el siguiente arco y cojo el último punto y ya sé que los 3 puntos van a venir por ahí. Eso quiere decir que al considerar el plano que voy a abatir, estos puntos al girarlos van a caer aquí en las perpendiculares, ¿no? ¿Os acordáis del abatimiento de un plano de canto, no? Bueno, pues ya hago las horizontales y las intersecciones de las horizontales con esas líneas. Ya tengo ahí la parábola, ¿vale? Tengo este punto, ahora tengo este, a ver, ahora tengo este que es el vértice y tengo estos de aquí. A ver si puedo, y este de aquí. O sea que aquí lo que tengo que hacer son horizontales y ahora aquí bajo verticales y ya tengo la posición de todos los puntos de la parábola, ¿vale? O sea que en realidad una sección es una forma de saber calcular una curva cónica o cualquier curva según la figura que corte. Si cojo una superficie más compleja, pues obtendré la sección y la forma de calcular cualquier sección, ¿no? Por ejemplo, el caso que citamos ya alguna vez, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba esta sección? Cogemos un donuts y lo cortamos por este plano, de manera que sale aquí esta curva con forma de 8, ¿no? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba esta sección? Bueno, pues esta era una lemniscata, ¿vale? Que era en realidad la curva de transición en una autopista para hacer una transición suave, ¿vale? También se utilizan las clotoides en las autopistas. Bueno, pues tenemos esto, entonces bajamos las verticales y ya tenemos la curva en verdadera forma y ya la podemos construir. Entonces tenemos ese punto que viene a parar sobre esta línea, esto que viene sobre esta línea y esto que viene sobre esta línea. Fijaros que este es el punto que corresponde al vértice, ¿no? Entonces ya sabemos que el vértice va a caer aquí. Aquí tenemos un punto. Luego este es el punto que corresponde al siguiente. Y luego tenemos este que corresponde aquí al siguiente, a este de aquí. Y este que corresponde también aquí al siguiente. Y ese entonces es el tramo de parábola que hemos calculado ya en verdadera forma, ¿no? Entonces hacemos una curva suave que pase por esos puntos y la tenemos, y ahí tenemos ya la curva parabólica. Cuantos más puntos calculemos, pues más precisos somos a la hora de dibujar la curva, ¿vale? Hay que decir sobre la parábola, en oposición a la hipérbola y a la elipse, que todas las parábolas son iguales, ¿no? ¿Qué significa eso? Iguales de forma aunque tengan distinto tamaño. Por ejemplo, todas las circunferencias, como veis aquí, son todas iguales, ¿no? Lo que pasa es que tienen distinto tamaño. Entonces, claro, si yo veo una circunferencia así grande y veo una más pequeña como esta, pues en realidad si cojo un tramo pequeño de esta, pues será igual que esto, ¿no? Pues la parábola pasa igual. Si cojo aquí este tramo, pues veré una parábola así. Pero es en realidad la parte frontal de esto. Todas son iguales, ¿vale? Entonces, tanto la parábola como la circunferencia son iguales de forma. Se dice semejantes cuando pueden variar tamaño, pero la forma es igual. Mientras que la hipérbola y la elipse no, porque sabéis que hay elipses más o menos excéntricas. Pues hay una como esta, por ejemplo, y hay otra como esta, por poner dos ejemplos, ¿no? Vale.
Bueno, seguimos. Tenemos ya la sección abatida en verdadera forma, la hemos girado, luego la podemos recortar y verificar que efectivamente esa es la curva. Y por último vamos a hacer el desarrollo de la figura. Bueno, pues como esta es la generatriz, pues vamos a hacer el desarrollo hacia aquí, giramos esta generatriz. Vale. ¿Y qué ángulo va a coger? Pues va a coger este ángulo. Fijaros que tenemos, si hacemos el arco, cogemos la generatriz y la giramos, ¿vale? Entonces tenemos que este segmento medía 1, es a la generatriz, 1 es a la generatriz, como el ángulo, vamos a llamar alfa, es a 360, ¿vale? Bueno, pues esa es la regla de 3, o sea que esto, en este caso es 1, y esto medía 3 veces, ¿no? Entonces ponemos 1 partido por 3 es igual al ángulo partido 360, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que si despejamos aquí el ángulo será igual a 360 entre 3, que es 120 grados, ¿vale? Por tanto, aquí el desarrollo es 120 y ya podemos coger el ángulo de 120, podemos cogerlo con el transportador, o si alguien tiene esta plantilla, con esta plantilla también me da aquí el ángulo de 120, ¿vale? O sea que tendría que venir aquí, hacer esto, y este sería el ángulo, ¿vale? 120, o sea 90 más 30. Y si alguien no tiene transportador, pues también puede coger el cartabón, colocar aquí los 90 grados, dibujar los 90, y luego viene aquí y dibuja los 30, ¿vale? 90 más 30, 120. Bueno, pues este es el desarrollo de la figura y podemos ir proyectando todos los puntos, ¿vale? De acuerdo. La proyección de los puntos ya no sería tan exacta, pero bueno, vamos a proyectar por lo menos, pues esto, de dónde va a salir, podemos coger, por ejemplo, esta medida e ir cogiendo los puntos estos, por lo menos voy a coger estos 3, ¿no? Vale. Entonces tengo que ver aquí qué ángulo forma de esto, ¿no? Entonces mido el ángulo. Entonces cojo aquí el ángulo que tiene. A ver. Entonces voy a hacer esta línea mejor, así, y mido el ángulo que forma, pues respecto al centro, estas dos líneas, ¿vale? Entonces quiero saber esto, qué es el ángulo que tengo que coger aquí, ¿vale? Bueno, entonces, para no estar haciendo reglas de 3, podemos dejarlo de la sección. Entonces tenemos aquí la figura y esto sería 64, ¿vale? Fijaros que contamos por aquí hasta aquí 64 grados, ¿vale? Este ángulo, ¿vale? Lo voy a poner mejor aquí y lo voy a poner así. Desde aquí hasta aquí 64. Bueno, pues el tema sería, si yo cojo a partir del centro y cojo esto, el doble tendría esto, también podría coger 4 y 4, 8, 6 y 6, 12, 128 este ángulo, ¿no? Entonces 128 es a 360, ¿vale? Entonces tenemos este es a la totalidad, como el que coja aquí X es a 120, que es lo que hemos cogido aquí, ¿vale? Entonces ya tendría el primer ángulo, ¿no? Vale. Esa sería la forma de hacerlo. Pero bueno, para no estar haciendo números vamos a prescindir de esto. Y bueno, también podríamos hacer gráficamente, pero bueno, sería bastante impreciso, ¿no? Y ver, por ejemplo, aquí, en esta línea, vamos a hacerlo gráficamente de esta manera. Fijaros que en esta línea corta en este punto, ¿vale? En esta línea corta en este punto y en esta línea corta en este, ¿no? Lo que pasa es que este sigue estando muy impreciso. Bueno, pues vamos a hacer solo el desarrollo del cono, ¿vale? Porque claro, aquí tengo que coger el ángulo también y ver qué ángulo es respecto a 120. Vale, entonces bueno, vamos a hacer solo el desarrollo del cono, lo vamos a montar y ya vamos a obtener ahí entonces la figura en 3D, ¿de acuerdo? Bueno, pues la recortamos. Recordad que el desarrollo de una figura es extenderla sobre un plano y para eso necesitamos saber
cómo transformarla en una forma plana, ¿vale? Entonces recortamos aquí el cono, la superficie cónica, y ya sabemos que esto al girarlo, un sector circular al girarlo siempre sale un cono, ¿vale? Esta figura que tenemos aquí es un sector circular. Okay. Bueno, en otro momento, si eso, con más tiempo, amplío el vídeo y hago los cálculos esos numéricos para no estar aquí con la calculadora. Vale. Bueno, pues esta es la figura y ya la podemos montar ahí, y esta es la sección que también vamos a hacer el recorte y la vamos a elevar ahí. Tenemos ahí el cono y ahora vamos a girar la figura y ver que efectivamente forma parte de ese cono, ¿vale? Entonces vengo por aquí, recorto la parábola. A ver. Bueno, solo tengo que girarla por ahí. Bueno, pues ya la tengo, la puedo girar, la puedo construir. Entonces esta será la sección de ese cono. Y ahora tenemos aquí el cono que lo vamos a poner aquí. Bueno, entonces habría que doblar. Aquí, bueno, ya no es tan fácil doblar, pero la generatriz debe ser tal que debe enlazarse ahí, ¿vale? O sea que tenemos que darle aquí curvatura ya desde el principio. Y aquí igual. Si alguien hizo un sombrero chino alguna vez ya sabe que esto es lo que tiene que hacer, o también una lámpara de las que hay en casa, ¿no? Lo que pasa es que es un cono truncado, entonces habría que hacer aquí otro arco paralelo a este, ¿no? O sea, una circunferencia concéntrica, se dice, con esa, ¿no? Bueno, pues ya podemos unir, vamos a coger un poco de celo y tenemos ya la figura, ¿vale? Y en otro momento ampliamos este mismo vídeo haciendo los cálculos numéricos. No quiero ahora coger y perder el tiempo con la calculadora. Si solo fuera ese, pero hay que hacerlo para todas las generatrices, ¿no? De los puntos que cogimos, ¿no? Bueno, pues entonces pongo aquí un poco de cinta adhesiva y uno aquí, y ya el ejercicio está resuelto. Uno este punto con este, y esto intento que toda la generatriz sea coincidente, cosa que no es fácil. O sea que el desarrollo parte del cálculo geométrico, luego está la pericia de construirlo bien, que eso ya es de la asignatura de maquetas, ¿no? Pero bueno, más o menos sería algo parecido a esto. Y esta generatriz tiene que ser ahí común a las dos. Bueno, pues ya tenemos ahí el cono. Y como vemos, se adapta a esta circunferencia, la vemos ahí, ¿no? Bueno, se adapta a la circunferencia. Y al mismo tiempo, esto, al girarlo, pues será ahí la sección que debe coincidir con toda la superficie cónica. Si le engancho ahí, e iría cortando ahí, pues como vemos, según lo que me muestra ahí en el alzado, ¿no? Bueno, o sea que tenemos ahí las dos cosas, la superficie cónica y la sección parabólica, ¿no? Y el cono que se debe adaptar a esta circunferencia, ¿vale? Ahí lo tenemos, ¿vale? Bueno, vamos entonces a hacer el desarrollo de la parábola sobre la curva, sobre la superficie cónica. Entonces cogeremos este punto, cogeremos un cuarto de este tramo, ¿no? Y cogeremos esta altura, ¿no? Y esta generatriz ya la tenemos, entonces en el ángulo de 60 cogemos los 60 grados y a partir de aquí tenemos entonces que el ángulo de 60, cogemos la figura para que quede claro dónde está, la vamos a marcar en amarillo aquí el contorno, así cogeremos con más precisión el ángulo.
Entonces cogemos y ya pasaremos, tomaremos la referencia del punto medio. A ver, punto medio, o sea, la bisectriz. También podemos hacerlo con compás, pero bueno, ya que tenemos aquí esto, vamos a colocarlo aquí, esto alineado aquí, y cogemos los 60 grados. Ahí parece que lo tenemos. Bueno, eso quiere decir que viene por aquí. Bueno, pues esa sería la mediatriz. Y aquí es por donde colocaremos en la mitad del arco, por ejemplo, la posición esta. Entonces ya cogemos la altura esa que aquí está en verdadera medida, porque es una recta frontal. Entonces cogemos esa medida y la colocamos aquí. Bueno, pues ese será el vértice de la parábola, ¿vale? O sea que tenemos que esa medida aquí está en verdadera magnitud y ya lo colocamos aquí. Y ahora cogemos 90 grados, es un cuarto de la circunferencia, o sea que deberemos volver a dividir esto en dos partes, ¿no? Entonces tenemos 60, entonces cogemos ahora 30. Y vemos la altura que tiene también, entonces colocamos aquí la figura y marcamos aquí los 30 grados. Aquí quedan los 30 grados, con lo cual esta es la bisectriz ahora de este arco. Y esa medida pues también la colocaremos, lo tenemos ya dividido en 4 partes iguales, este sector circular, parece que está ya ahí esa línea, bueno, porque era 90 más 30 de antes, ¿no? Bueno, pues ya tenemos las 4 divisiones, pero ahora deberemos coger en esta generatriz esto en verdadera medida. Entonces la podemos girar, o si queremos abatimos la figura. Entonces si abatimos la figura, cojo aquí la sección esta del plano, el plano de perfil, ¿no? Entonces si nos fijamos, esta es la altura. Entonces coloco aquí la altura, prolongo esta línea, uno este punto con este, y ahora, no es con este, es con este, ya que esta es la sección que pasa por el cono, o sea, este punto con este. Y ahora, como corresponde a este punto, no el que calculamos, sino este, bueno, a ver, nos acercamos, corresponde a este punto, ya que es el que pasa por el plano de perfil, el que pasa por este plano, ¿no? Plano ortogonal que pasa por el eje del cono, y esta es la altura, ¿no? La altura que, si nos fijamos aquí, es esa altura donde está el punto, ¿no? Entonces podemos coger esa altura, esta es una línea vertical, ¿no? Entonces cogemos esa vertical, la colocamos a partir de aquí, y ahora haciendo otra línea paralela a esta, o sea, otra vertical, pues tenemos que cortar la generatriz en este punto, ¿vale? Bueno, pues esta altura tiene que ser igual que esto. A ver, que creo que la hemos tomado mal. Esta altura de aquí a aquí debe ser igual. Claro, la cogimos mal, la cogimos a partir de aquí, es a partir de aquí, ¿vale? Ya se ve clarísimamente que esa no es la altura. Entonces cogemos aquí la altura y hacemos la vertical y vemos que corta aquí, ¿vale? Bueno, eso quiere decir que este punto de la parábola, que es un punto de la sección, pues corresponde a este. Entonces, sobre esta generatriz tenemos que realmente esta es la longitud que debemos colocar, esta longitud de la generatriz, ya que está la generatriz abatida, es la que deberemos colocar realmente aquí, ¿vale? Entonces tenemos los dos siguientes puntos a partir de esto, que ya tenemos este punto, pues los tendremos con esta longitud, ¿vale? De aquí a aquí. ¿De acuerdo? Escogemos esta medida, que es la que, si giramos esto, pues vemos que esa es la generatriz con su tamaño real, y aquí tenemos las generatrices en verdadera forma. Entonces cogeremos esa medida aquí y cogeremos esa medida aquí. Con lo cual ya tengo ahí 2 puntos más, ¿no?
Vale, los marcamos. A ver, tenemos aquí, tenemos otros 2 puntos de la parábola. Vale. Bueno, ya solo me queda coger el tramo de aquí a aquí, ¿vale? Y medimos cuánto es ese ángulo y lo vemos aquí proporcionalmente, que era lo que íbamos a hacer aquí, pero bueno, al final lo hicimos de otra manera, que parece más sencillo, porque ya obtuvimos rápidamente 3 puntos de esa sección. Ya solo nos queda saber de dónde sale la curva, de qué punto sale, que es de este y de este. Vale. Entonces medimos ese ángulo, vamos a medirlo. Bueno, si esto era 64 respecto a una horizontal, o si esto es 64, pues esto será el resto hasta 90. En todo caso, para no ir sumando fallos, colocamos esto aquí y lo medimos directamente. No vaya a ser que antes no lo midiéramos muy bien y vamos sumando fallos, ¿no? Entonces, esa línea vemos que viene por aquí a partir del centro, ¿no? Y vemos que pasa por... Entonces, lo mejor es colocarlo, por ejemplo, así, porque ahí cuenta a partir de 90. Entonces, lo colocamos de esta manera, alineado aquí esto en el centro. Y aquí tenemos, vamos a prolongar esta línea para que quede más preciso. Entonces, colocamos aquí la línea en el 0. Bueno, y una vez que tenemos esto, pues tenemos que esto es exactamente 26, parece. 25, 26. Vamos a ver hasta qué punto habíamos sido precisos anteriormente. 26 más 64 debería dar 90. 6 y 4, 10. 6 y 2, 8 y 1, 9. Efectivamente, pues fuimos bastante precisos. O sea que este ángulo que tengo aquí es de 26 grados. ¿Vale? Bueno, pues 26 es a 360 grados, como x es a 120. ¿Vale? Entonces multiplicamos esto y vemos entonces el ángulo que debemos poner a continuación de este punto hacia adentro, ¿no? Entonces 120 por 26, cogemos la calculadora, 26 por 120 igual a 3120. O sea que tenemos x es igual a 26 por 120, que es 3120, dividido entre 360, igual a 8,6. Bueno, vamos a ver si es cierto. Realmente 26 es menos de un décimo, ¿no? Que sería 36, con lo cual, vale, es cierto, 8,66 grados es lo que tenemos que coger. Ya este pequeño tramo es en realidad menos de un 10%, pues aquí también 8,66 será menos de un 10. Entonces ya concluimos, cogemos aquí la medida, cogemos el ángulo, aquí tenemos 0, aquí tenemos 10, pues 8,6 sería esto, por aquí. O sea que tenemos que unir este punto con este vértice. Y ahí tenemos ya, hemos cogido ahí el ángulo. Ese sería el ángulo que corresponde al tramo que nos falta. Vale. Bueno, y esa misma medida pues también la colocaremos de este lado, con lo cual podemos coger, por ejemplo, centro aquí y coger este fragmento y colocarlo aquí. Y aquí lo tenemos ya. Bueno, pues esos son, en realidad ya tenemos los puntos de donde sale la parábola. Entonces tenemos este punto, este punto, este punto. Realmente esto está desplegado, con lo cual la curva ya no es una parábola. La parábola es esta que calculamos aquí en verdadera forma, pero esto al hacer el desarrollo pues es como una elipse, tampoco, ¿no? Bueno, entonces dibujamos la curva, vamos a dibujar con esto. Aquí sí que saldrá tangente a la perpendicular
a esta línea por este punto, entonces hacemos la curva suave que pasa por este punto, pasa por ese y pasa por este. Vale. Ya digo. Ahora entra tangente, pasa por aquí y pasa por esos 3 puntos, ¿no? Por este punto, igual por aquí, por este punto, y ese es el desarrollo de la parábola, ¿vale? O sea que estos 3 puntos generarán ese tramo de curva pues bastante suave que debe ser, ¿no? Que lógicamente ya no es una cónica, porque la cónica sí que es cuando hacemos esto, cuando lo convertimos en tridimensional. Entonces esto sí que es la cónica, ¿vale? Y coincidirá esa curva con esto, ¿no? Vale. Entonces le ponemos ahí la cinta adhesiva y ya lo tenemos. Entonces dibujamos aquí, construimos esto, unimos, ya lo teníamos antes, pero bueno, lo desplegamos ya que no quisimos en el ejercicio en directo utilizar la calculadora, ya que intentamos hacer todo gráficamente, pues una asignatura gráfica, de expresión gráfica. Bueno, pues ya concluimos, ponemos esta generatriz coincidente en los 2 extremos, de manera que pase por aquí. A ver. Entonces esto le debemos dar una curvatura homogénea de la superficie cónica y ahora ya hacemos esto. Aquí comimos un poco. Bueno, pues ya tenemos ahí nuestro cono con la sección cónica, que era lo que queríamos. Entonces vemos que ahí está la sección que vista bajo esta proyección debe proyectarse, valga la redundancia, según, como vemos ahí, según una línea recta, ¿no? O sea que aquí, en el punto este, en esta generatriz, pues aquí se debe proyectar según la línea recta, ¿no? Mientras que visto desde arriba, pues tendremos también la parábola, como tenemos aquí, ¿no? La curva parabólica, que también le daremos un tono en rosa, en amarillo, para que se vea. Aquí la tenemos. Bueno, pues ahí tenemos ya en verdadera forma la curva. Y ya tenemos pues todo el ejercicio resuelto. Tenemos la sección del cono, tenemos el cono y esto que podríamos encajar ahí en esa curva, ¿no? Dejando entonces ahí ya el cono perfectamente definido, ¿no? Pues tenemos aquí la proyección en alzado y ahí el cono con su sección también calculada que hemos puesto ahí y que se proyecta según una línea recta, ¿no? Pues esto debería ser lo más suave posible, la transición de estos 2 tramos unidos por esa generatriz, ¿no? Vale. Y luego, como decíamos, esa sección que se proyecta ahí en el alzado según esa línea que es en realidad una línea recta, porque es un plano proyectante vertical, ¿vale? De esta manera tenemos ahí la sección parabólica con su abatimiento y verdadera forma y luego el desarrollo de la figura con esa sección cónica, ¿no? Bueno, así se ve mejor como cono, aunque aquí está hacia el otro lado la parábola y se entiende mejor, ¿no? Bueno, pues sería la forma, por ejemplo, de calcular esa sección de la figura. Bueno.